¿Qué tal? Espero que sigan bien. Vamos a desarrollar unos videos sobre sistemas trifásicos, donde vamos a introducir los conceptos fundamentales y algunas de las aplicaciones o de las características de aplicación de los sistemas que seguramente les va a servir o les va a resultar interesante. Los sistemas trifásicos son los más utilizados en la distribución de energía y son seguramente los sistemas que se van a encontrar en las aplicaciones industriales. Por lo tanto, es conveniente que repasemos algunas características de los sistemas para poder entender el funcionamiento, o algunas características tecnológicas asociadas con los sistemas trifásicos. Es simple desde el punto de vista conceptual, porque no introduce nada nuevo. De hecho, se podría decir que con tres fuentes de corriente alterna, por ejemplo, fuentes de tensión, como las que ya veníamos trabajando, se puede abordar tranquilamente el problema. Digamos, la máxima complejidad, en todo caso, sería resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que lo cual ya es absolutamente simple. El problema con el sistema trifásico es por ahí el uso de la nomenclatura. Hay muchas nomenclaturas distintas y cambia un poco las presentaciones de acuerdo a las utilizaciones industriales, a las utilizaciones de los catálogos de los equipos, a las presentaciones de los desarrollos conceptuales de los libros. Entonces, un poco lo difícil del tema del sistema trifásico es entender de qué estamos hablando. Cuando, por ejemplo, decimos fase o línea o neutro, más que un problema conceptual eléctrico. Por lo tanto, vamos a explorar algunas nomenclaturas, las más comunes, pero por supuesto después, con la experiencia de ustedes, seguramente incorporarán algunas otras, porque también depende mucho del país y de la norma en la cual uno esté recibiendo los equipos o la utilización del sistema. Entonces, para empezar a comprender de qué se trata, lo primero que conviene hacer, aunque no es obligatorio, es repasar cómo se genera una tensión alterna a través de un generador elemental. Entonces, en la representación es como una vista en corte de un generador elemental que consta de un estator, que es un material magnético, o sea, forma parte de un circuito magnético, y de un rotor que gira con una velocidad angular constante, y que puede ser o bien o un imán permanente, que establece un norte y un sur, o podría ser un electroimán, es decir, yo podría tener una bobina en la cual le hago circular corriente continua y genero un polo norte y un polo sur. Lo importante es que yo tenga un campo magnético y que ese campo magnético va a estar girando con una velocidad angular constante. En el estator vamos a poner un conjunto de bobinas o una bobina formada por n espiras. Acá la estoy representando como que fuera una sola, pero podemos pensar que son n espiras, que va a haber la variación del flujo producida por la rotación del campo magnético. Es decir, vamos a tener sobre la espira un flujo magnético variable y por lo tanto se va a inducir una fuerza electromotriz, de acuerdo a la ley de Faraday-Lenz. Bueno, para calcularla, lo que podemos hacer es imaginar este problema con una representación espacial, sería la misma espira, nada más que le he representado como si fuera en el espacio. Ahí tenemos el campo magnético B, que gira, digamos, se mueve con una velocidad angular, o gira con una velocidad angular W, pero forma un ángulo θ para una posición determinada con respecto al plano de la espira. Lo que importa, recuerden, hay algunos que son medio estrictos con la matemática, pero entonces recuerden que para calcular lo que habría que hacer acá sería definir un diferencial de superficie o un diferencial de área, como quieran, que sería un versor unitario, y calcular la integral sobre una superficie abierta del producto escalar de B diferencial de S o B diferencial de A. Eso definía el flujo magnético. Lo que importa entonces sería la componente del campo en la dirección perpendicular al área, que sería el coseno del ángulo este o el seno de θ en definitiva. Pero θ, a su vez, varía con el tiempo, porque lo podemos pensar como omega por t. Entonces me quedaría que el flujo, como función del tiempo, si lo quieren recalcar, lo ponemos, sería igual a un valor máximo del flujo, seno, de omega t directamente. Una función sinusoidal.
como la tensión inducida en la espira es n por la derivada del flujo con respecto al tiempo, o con la velocidad con que varía el flujo, n sería el número de espiras, lo que hacemos es directamente derivar. Una aclaración, acá estoy calculando BA', entonces ya estoy suponiendo una polaridad opuesta a la variación del flujo, ¿no? Entonces no hace falta que ponga el signo menos. Entonces la derivada del seno, en algunos libros lo van a encontrar con signo menos y en otros sin signo menos. Eso depende cómo uno lo esté considerando. Si uno considera BA', entonces iría el signo menos, pero considerándolo como BA', entonces no va. Entonces acá lo que me quedaría sería la derivada del seno de U es coseno de U por U', entonces me quedaría coseno de omega t por omega. El término omega, por el número de espira, por el flujo máximo, es una constante y representa el valor máximo de la tensión. Por lo tanto, la tensión inducida en la espira tiene un valor máximo y una variación cosenoidal, coseno omega t. Lo podemos haber pensado como seno más 90 grados, ¿no? Pero bueno, sería el mismo tipo de variación. Hasta acá tendríamos ya un generador de corriente alterna, un generador elemental. Lo que tenemos es un imán o un electroimán que gira y las bobinas están fijas. Cuando por ahí ustedes se recuerdan de la física eléctrica, de electricidad y magnetismo, normalmente se tomaba un campo fijo producido por dos imanes permanentes y lo que giraba era la espira. Es lo mismo el análisis, no cambia, el resultado es exactamente el mismo, pero lo concreto que en las aplicaciones lo que gira es el campo magnético por una cuestión energética. Digamos, si estamos ante un generador, la potencia eléctrica mayor la vamos a obtener del estator, que es donde está la bobina, y conviene que sea fija por una cuestión de contactos, porque esa corriente la tenemos que extraer de la máquina. Pero simplemente una cuestión técnica. Desde el punto de vista conceptual da lo mismo que gire el campo magnético o que gire la bobina. Por eso, digamos, sería el mismo tipo de enfoque que usted ya conoce. Ahora, esto, si bien ya es un generador elemental, tiene ciertos problemas. Algunos problemas están relacionados con los desequilibrios que se van a producir. La potencia, cuando vimos la potencia eléctrica monofásica, habíamos visto que tenía un término pulsante de doble frecuencia que va a introducir, si bien el valor medio era cero, existía un valor de doble frecuencia pulsante, que en una máquina lo que va a introducir es un par que es pulsante y por lo tanto puede tener ruido y un desgaste prematuro de los rodamientos. Entonces no conviene ese tipo de par, conviene un par mucho más uniforme. Para solucionar eso, o tratar de optimizar a su vez la utilización de la máquina, se pensó en incorporar más bobinas. El primer sistema que se pensó incorpora otra bobina a 90 grados con la bobina original. Ese fue básicamente el primer tipo de tecnología. El desarrollo de Tesla, por ejemplo, de sus generadores y sus motores era así, con dos bobinas a 90 grados. Ese es un sistema ya que incorpora más de una fase, ya sería un sistema bifásico. Este sistema rápidamente se modificó para incorporar una bobina más. Entonces vamos a tener un sistema de 3 bobinas, que ya sería un sistema trifásico. La idea de la incorporación de más bobinas es tener un par más estable. Se podrían poner más bobinas, de hecho hay sistemas hexafásicos o más, pero ya con 3 alcanza para que el par no tenga la componente pulsante. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos potencia en el sistema trifásico. Entonces, la manera de ubicar las bobinas sería desfasarlas a las bobinas en el espacio 120 grados, pues sería 360 grados dividido 3. Si la desfasamos 120 grados en el espacio, vamos a tener 3 bobinas que forman ya un conjunto sobre el cual se van a inducir tensiones, pero que ese desfasaje en el espacio va a producir que las tensiones estén desfasadas a su vez en el tiempo 120 grados. Fundamentalmente porque la posición del imán tiene que esperar 120 grados para tener la misma posición relativa a la bobina A y a la bobina B, y otros 120 grados para tener la misma posición relativa a la bobina A en la bobina C. Entonces ahí lo que tendríamos sería un sistema donde la tensión B o BB' está retrasada a 120 grados en el tiempo con respecto a la fase A, y en la fase C, o en la bobina C, todavía no hemos definido qué fase, estaría retrasado 240 grados, o podríamos decir que está adelantado 120, esto después lo podríamos ver.
Lo importante es que tendríamos 3 tensiones, una sobre cada una de las bobinas, o 3 fuerzas electromotrices, que están desfasadas entre sí 120 grados. Acá lo importante también es el orden en el cual se presentan los máximos. Fíjense que en este dibujo que acá hemos representado, tendríamos el máximo de la bobina A, el máximo de la bobina B y el máximo de la bobina C. Se van sucediendo en ese orden. Un sistema como este, a ese orden se le llama secuencia. Entonces, un sistema como este que estamos representando se llama secuencia directa o secuencia ABC. O 1, 2, 3. Secuencia ABC. O sea, primero A, después B y después C. Por supuesto que observen que eso va a depender de los nombres que yo le pongo a las bobinas. Si yo dejo la bobina A como está, pero a la B le pongo C y a la C le pongo B, el orden, los sistemas están desfasados 120 grados, pero acá tendríamos A, C y B. O sea que hay otro tipo de secuencia, que sería la secuencia inversa, o la secuencia que también se llama negativa, o una secuencia que como el orden de las fases sería cada una de estas bobinas, ¿no? Para hacerla fácil. Entonces el orden sería A, C, B, A de vuelta. Entonces se llama CBA, esa secuencia. Por ahí se confunde la secuencia inversa y la secuencia directa, se la asocia con el sentido de rotación, como que el imán rota para un lado, rota para el otro. Si nosotros hacemos rotar para el otro lado el imán, también el orden de la secuencia va a cambiar. Pero recuerden que los fasores, nosotros los consideramos que giran, o mejor dicho, los vectores asociados a los fasores giran en sentido antihorario. La confusión, por llamarle de alguna manera, tiene un origen práctico, y es que en los motores trifásicos, si yo cambio la secuencia, por ejemplo, permutando dos de las fases, cambiando la ubicación relativa de la bobina B y C, lo que voy a tener es que el motor gira al revés, efectivamente. O sea, se va a producir un campo giratorio que va a hacer que el motor gire para el otro lado. Entonces, para la secuencia directa va a girar en una dirección y para la secuencia inversa va a girar en sentido contrario. Entonces, por ahí es esta idea de asociar la secuencia directa e inversa a un giro, pero en realidad los fasores giran en sentido antihorario siempre, para las dos secuencias. Después lo vamos a analizar cuando veamos el sistema de tensión. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? O sea, ya tengo las 3 bobinas, ¿y ahora cómo la uso? Una primera forma de utilizarlo sería asociarle a cada uno de estos generadores una carga a cada uno de ellos. Para la bobina que está A', que le vamos a llamar A por simplicidad, una carga A, para la B una carga B, para la C una carga C. Entonces acá tendríamos un sistema donde cada uno de estos generadores elementales alimenta una carga, que como es corriente alterna, es una impedancia generalmente. Esto funcionaría, ya tendríamos un sistema trifásico acá. Lo que pasa es que cada una de las fases del sistema está aislada de las otras, o sea, funciona en forma independiente. Por supuesto que los efectos electromagnéticos en la máquina están relacionados, porque estas fuerzas electromotrices forman parte del mismo campo magnético que las genera. O sea que están unidas electromagnéticamente las 3. Pero desde el punto de vista eléctrico las podemos pensar por separado. De todo modo, esto no es conveniente que funcione así por varias razones. La más simple es porque no es necesario tener 3 conductores para traer las corrientes de retorno de cada uno de los sistemas. En lugar de tener 3 conductores, uno para cada sistema, se puede reemplazar todo por un solo conductor. Entonces ahí surge una idea de poner un solo conductor para que se haga cargo del retorno de las corrientes de las cargas. Ese conductor se llama conductor de retorno neutro. Entonces tendríamos un sistema conformado por 3 conductores activos que corresponderían a la fase A, B y C, y un conductor de retorno o conductor neutro que trae las corrientes de regreso. Este sistema tiene una ventaja adicional, que como lo vamos a ver más adelante, esta suma de corriente para cargas balanceadas va a dar 0, o sea que ni siquiera va a hacer falta que tengamos puesto el neutro. El estudio de las tensiones y el estudio de lo que sería la extensión de fase, de línea y todo lo demás, que es lo complicado, lo vamos a tratar en un video para no sobrecargar este. Entonces, directamente voy a pasar ya a otro video, paso directamente al saludo, esto lo dejo para después, y les grabo otro video teniendo en cuenta esto. Bueno, suerte y nos estamos viendo.